Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Hoy tenemos el honor y realmente además tenemos la gratificación de tener con nosotros a Guillermo Robledo, un gran conocido amigo de hace tiempo que nos introdujo en el conocimiento mutuo, Clelia Podestá, que en paz descanse, que Dios la bendiga, a ella y a Jerónimo. Podestá, el obispo que se casó con Clelia y que rompió, digamos, un mito que se edificó allí por el siglo XI, que no tiene nada que ver ni con Jesús ni con los apóstoles, todos casados, digamos, y la iglesia y los papas casándose durante 1000 años, ¿no? Y después vino esto y ahora hay que salir de este embrollo que ha generado bastantes problemas, pero no voy a entrar en ese tema. Pero de ahí ya nos conocimos con Guillermo, porque él es quien preside el movimiento Elder Cámara por la paz entre las religiones y los pueblos. Así que bienvenido Guillermo Robledo, que además ahora preside también el Observatorio para la Riqueza, se llama así, Padre Arrupe. Exactamente. Así que bueno, yo ya te introduje, ahora contanos vos un poco. Empecemos por el movimiento, por tu persona, por el movimiento Elder Cámara. Bueno, muchas gracias Karim por estar acá otra vez con ustedes. La verdad que la construcción, digamos, que venimos haciendo desde el movimiento, que fundó, digamos, Clelia, lo fundamos todos y Clelia fue su primera presidenta hasta que Dios le dijo venir a ayudarme arriba, entonces bueno, nos dejó acá solo. Y desde ese momento, bueno, Clelia fue el que nos vinculó también a vos y a la mezquita. Y la verdad que el tema ha crecido mucho, ya ha cumplido 5 años. Justamente el movimiento nace de una cuestión que decimos, Clelia, vos no podés estar acotada con la cabeza que tenés a la cuestión estrictamente del celibato, ¿no? De tener el nombre que tenés, el prestigio, el reconocimiento internacional, por la valentía de Jerónimo y tuya de mantener el amor y haber roto el celibato y pelear por el celibato optativo, que esa era la línea de ellos. Tenés que hacer algo más. Y entonces ahí nació el Elder Cámara, ¿no? Recuperando una carta muy linda que les manda Elder Cámara a ellos dos, y que en esa carta Elder le confiesa que tiene 3 sueños. Uno, la integración latinoamericana. Segundo, conocer la vida extraterrestre. Y tercero, que sea un Concilio Vaticano III, con todas los credos, ya no un concilio interno solo de cristianismo. Entonces, retomando eso, nació el Elder Cámara, cuyo objetivo era, sigue siendo, impulsar el Concilio Vaticano III abierto a todos los espíritus del mundo. Y bueno, eso empezó a andar, entramos en contacto con ese entonces con el cardenal Bergoglio, y después, bueno... Muy amigo de Jerónimo y de Clelia. Muy amigo de los dos. Clelia con una relación de charla dominical permanente, tanto cuando fue cardenal como después cuando fue elegido papa, la seguía llamando y seguían discutiendo de política, de iglesia. Y bueno, el movimiento, Francisco nos recibió antes de irse a Roma, todavía como cardenal. Me acuerdo de una anécdota que estábamos, yo le pregunté con cierta ironía, porque los dos sabíamos la respuesta, si había habido alguna vez un papa jesuita, y él, riéndose, en la despedida me dice, no, dice, eso sería patear el tablero del mundo. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a rezar por usted. Y se rió. Así lo dejé la última vez hasta que después nos volvimos a encontrar ya como papa, pero toda una confesión que a la luz de estos 4 años, por lo menos ha sido coherente en esa línea de cambiar los ejes patear un poco el tablero, del mundo y patear el tablero. Ese ruido, como dice. Después siempre para patear el tablero que se hace falta poder, ¿no? Pero bueno, en ese sentido. Y entonces el Elder Cámara fue creciendo, se incorporó Leonardo Boff, digamos, como teólogo de la liberación y con todo el tema muy fuerte del tema del cambio climático. Ha sido un gran inspirador
¿De la digamos, Laudato, no? de la Laudato Si, toda la parte ambiental, o sea, ha sido un gran especialista donde él Una pregunta antes de decirte algunas cosas, quiero después decir algunas cosas del Der Cámara y de Clelia, pero antes, ¿cómo es la relación de Leonardo entonces vos con Francisco, digamos, por esa prohibición que tenía de Ratzinger, ¿no? Lo había llamado silencio, ¿te seguía esa sanción o cómo? O directamente salió de la iglesia, creo. Sí, 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 sí. Eso se lo está, digamos, en el caso de Leonardo está en trámite ahí ya levantar esa sanción. Sí, sí. Levantar la sanción, Sí, con lo sí. cual estaría dentro de la iglesia de nuevo. Sí, cosa que ya hizo reservadamente con muchos de los sancionados de Gutiérrez, creo. de si Ratzinger, no me equivoco. Gutiérrez, el padre Miguel de Escoto, fue un sancionado que hace muy poco tiempo Francisco le levantó la sanción. Un padre grande, un protagonista importante, que después, si querés, se amigó también un poco con Hans Kung, pero me parece que está un poco enfermo. Sí, Hans está. Sí, no, con ellos habla y habla permanentemente, intercambia. Aparte han sido todos defensores muy de fondo. La ¿no? beatificación de Romero del obispo también tiene que ver con Francisco. Sí, Francisco, o sea, de Romero, y ahora también va por la de Monseñor Angelelli. Vamos también. O sea, vamos a tener, digamos, una reivindicación ahí de a todos los mártires de la Iglesia cristiana durante las dictaduras militares en Argentina. Francisco lo está levantando. En ese punto, el Der Cámara, íbamos a empezar con Clelia algo que en realidad tendríamos que hacerlo y cumplirlo, y si no sería una deuda pendiente con Dios. Nosotros queríamos plantear un mecanismo de santificación colectiva para todos los mártires de Latinoamérica, ¿no? Ratzinger había hecho algo igual con los mártires de la Guerra Civil Española. Ajá. Y lo santificó en forma colectiva. Hay antecedentes, mira, yo O pensé sea que que no hay había un antecedente de Ratzinger, y nosotros estamos trabajando como el Der Cámara una cuestión de que, bueno, de que América Latina, sobre todo la Iglesia Católica, fue uno de las primeras objetivos, digamos, está en los documentos de la Doctrina de Seguridad Nacional del Pentágono, está expresado claramente que el problema de la unión de la Iglesia, de la teología de la liberación y del Concilio Vaticano II con los movimientos sociales de Latinoamérica es uno de los objetivos que hay que separar. Y de hecho lo han actuado paramilitarmente, matando obispos, cardenales, no solamente militantes de base, ¿no? O sea, es de todos los credos religiosos, la Iglesia Católica es la que ha tenido, yo diría que es la única que ha tenido mártires religiosos en sus cuadros religiosos. Y de alguna, ¿no?, jerarquía. Y de máximo nivel, o sea, vos tenés incluso muchos que claro que esa beatificación colectiva va a incomodar a algunos que, bueno, desgraciadamente fueron cómplices también. Pero bueno, en toda religión, en toda ideología, en toda creencia hay siempre una moneda verdadera y otra que desgraciadamente falsifica las cosas. Sí, incluso, digamos, he sabido, digamos, que en el caso de la Argentina el 80% de los desaparecidos tenían una identidad política que tenía una identidad religiosa atrás. Así que bueno, sería interesante, estamos buscando un abogado que asuma el tema, y estos pasos que está dando Francisco con respecto a Monseñor Romero, a Angelelli, van en ese camino. Mujica quizá venga después, ¿o no? Y entraría dentro de ese... Jerárquicamente se empieza por Angelelli, que es obispo, claro, Ponce también. Claro, por eso, todos esos casos, la beatificación colectiva, de hecho, si uno se pone a pensar la emergencia de un primer papa latinoamericano, de las características de Francisco, algún punto tiene que ver con esa historia de América Latina, ¿no? O sea, Francisco siempre estuvo muy, muy cerca de todos esos religiosos desaparecidos o mártires, ¿no? Entonces,
De hecho, la causa de Angelelli él la siguió muy, muy de cerca, que no olvidemos, 36 años diciendo que era un accidente de coche. Hasta era famoso el tema de los accidentes, los obispos, claro, todos sí, con accidentes. Sí, accidentes. Incluso hay uno olvidado en Chile, Monseñor Larraín. Claro, también con accidentes. Monseñor Larraín, que fuera el teólogo, era el movimiento, era el tipo más activo en la teología de la liberación, muere en un accidente de Larraín, una familia tradicional de los Larraín, de Patricia, digamos, de Chile, y también en un accidente automotriz. Después, bueno, acá, y después otro que se salva, Monseñor Ans, el cardenal Ans. Abad Medina también pasaba, digamos, fuera de lo religioso también sufrió un accidente de auto. Abad Medina de los 70, el padre creo de que está ahora. Ajá. Sí, el director de la revista Cristianismo y Revolución. También, también. O sea, me parece que era un modus operandi. Eran falsas banderitas, digamos, en relación a la falsa bandera que vinieron después. Porque eso, digamos, es un mecanismo evita la investigación posterior. Digamos, claro. Fue un accidente, quedó ahí. O algunos casos... Mira como que costó que 35 años, digamos, claro, había que dar vuelta que fuera un accidente y pasar a ser un homicidio. Y eso se hizo en el marco de la política de derechos humanos del gobierno del peronismo kirchnerista, digamos, ¿no? Si no hubiese sido. Pero bueno. Vamos a ir cerrando este bloque. Decime, yo nada más quería agregarte de Elder Cámara que decía que cuando ayudo a los pobres soy un santo, cuando pregunto por qué son pobres soy un comunista. Esa acusación de comunistas a los religiosos más consecuentes es una cuestión universal, porque también en el caso de la Revolución Islámica al Imam Jomeini le decían que era comunista, ¿no? El Shah de Persia y la CIA. El tema que quería destacar de Elder, que realmente fue un hombre para estudiar su vida, está ese libro, ¿no?, que vos imprimiste sobre... Sí, que escribió Clelia, justamente. Que escribió Clelia sobre Elder, que realmente es aconsejable leer, por su mística, por sus conocimientos místicos, gnósticos, digamos, que tenía su visión profética, sí. Y él decía que él estaba esperanzado en el diálogo de las minorías religiosas, que yo considero lo mismo, es decir, porque las mayorías religiosas son de alguna manera las que sostienen el status quo, ¿no? Si las cosas están mal, hay una mayoría que lo sostiene, porque si no estarían bien. Si la mayoría estuviera bien, tendría que andar bien, y el Papa Francisco, por ejemplo, en el ámbito del catolicismo, habla, desde ya lo llaman porque hay un gran problema que resolver, unas grandes reformas que realizar, y todo eso es conocido. Por lo tanto, hay estructuras que hay que... Y eso viene realmente de minoría, de abajo para arriba, viene de personas que realmente quieren... Y de los cuales todos estos mártires que estamos mencionando son un claro ejemplo de lo que ellos denunciaban ya entonces, y que después vino en esta tremenda crisis, ¿no?, del catolicismo, que tienen que llamar, salen de Europa, abren, digamos, la cabeza, tienen que llamar a un latinoamericano para que, a ver si trae un poco de aire fresco, ¿no? Y el otro punto es el de Clelia, que le dice a Bergoglio 10 años antes, vos vas a ser papa, y Bergoglio le dice, vos sos bruja. Entonces, Clelia no era bruja. Realmente él fue papa después de 10 años. De mujer. Intuición de mujer, y vaya a saber, hubiera sido interesante preguntarle a Clelia, pero realmente Clelia era una mujer visionaria también, igual que Jerónimo. Así que bueno, ellos ayudan desde allá y vos seguís los pasos y el legado y el mensaje. Sí, la verdad que el movimiento tiene una carga importante de responsabilidad simbólica. Vos dijiste los tres, mencionaste a Elder Cámara, a Jerónimo y a Clelia. Estamos hablando de tres hombres de la religiosidad, de los caminos espirituales latinoamericanos en la década del 60, que tenían una estrategia que es interesante y nosotros, como Movimiento Elder Cámara, la estamos buscando actualizar. Te voy a decir una cosa para cerrar el bloque con tu permiso. Mira si será interesante que hay una anécdota que narra Jerónimo, que en la época de Onganía, que él estaba enfrentado, Rockefeller dice, este es muy peligroso, una frase así, tiene lo más peligroso que hay es este Jerónimo Podestá. Porque un obispo católico, si los católicos se despiertan, digamos, si las iglesias barriales empiezan a hablar
digamos, no podemos controlar el tema y es una realidad, digamos. La religión como opio del pueblo es una realidad, la religión como despertador del pueblo es una realidad, es un tema que vamos a volver sobre eso. Bueno, nosotros continuamos después de este corte con Diálogos de ACNUR, con la presencia de Guillermo Robledo, hasta acá contándonos del movimiento Aldercámara por la paz y entre las religiones y los pueblos. Pero hay más, que está el Observatorio de la Riqueza, Padre Arrupe, que nos va a contar en el próximo bloque.